Paz a vosotros, amados hermanos de este bello grupo, edificados en la palabra. Seguimos con nuestros estudios de las cartas a Timoteo, segunda de Timoteo, una epístola pastoral. Segunda semana, las epístolas. Subtema, falsos y verdaderos maestros en la iglesia. Tema, sexto encargo, huir de las pasiones juveniles y seguir al Señor. En este día es un privilegio para mí que el Señor me permite ser usada para compartir su palabra por estos medios, por estas plataformas, a todas las personas que nos escuchan, que Dios abra su corazón para que esta palabra pueda transformarles, pueda restaurarles y puedan aceptar la palabra también, ser parte de su pueblo. Antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a hacer una oración. Bendito Creador, Rey del Universo, gracias Padre bendito le doy porque en esos momentos usted me permite, Padre, apartar ese tiempo, Padre, para elevar mi voz hasta su divina presencia, dándole gracias porque me permite, Padre bendito, escudriñar su palabra y porque usted permite, Padre Santo, también que sea yo, Padre, portadora de su palabra, pero no quiero hacerlo sin antes pedirle, Padre, que usted me dé sabiduría, que me dé inteligencia, Padre, para poder expresar su palabra conforme, Padre bendito, está escrita. Así también pedir bendiciones especiales para nuestros hermanos administradores de este grupo, que cada día se esfuerzan, Padre, para compartir las actividades, Padre, de los expositores y de los oradores, Padre. Usted derrame bendiciones especiales en su vida, Padre bendito, y a cada uno de los que conformamos este grupo edificados en la palabra, sea usted con cada uno de ellos, Padre bendito, que usted vea las necesidades de cada uno de ellos, que aquel que tenga alguna aflicción, alguna enfermedad, alguna situación difícil, usted sea con ellos, Padre bendito. Gracias le doy, Padre, rogándole también, Padre Santo, que esta palabra, Padre bendito, sea escuchada por medio de estas plataformas, Padre Santo, por todas aquellas personas que aún no le conocen y que usted, Padre, abra sus corazones para que también sean parte de su pueblo, Padre bendito, para que también acepten su palabra. Gracias, Padre, en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Vamos a iniciar con el desarrollo de este estudio y vamos a ver la lectura bíblica que está en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 22 al 26. Dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Iniciamos con el desarrollo. Dice, los deseos pasionales son normales y naturales. Dios nos dio la capacidad de desear y anhelar, pero cuando usamos estas pasiones para herir y dañar a otros, las personas se vuelven malas. Dice, huye de las pasiones juveniles. Sexto encargo, huir de las pasiones juveniles y seguir al Señor. Vemos aquí que el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, especialmente para animarle, para decirle que él siga su palabra y que no se enfrasque en las pasiones juveniles, que siga la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo. Timoteo significa el que honra a Dios. Eunice, su madre, era judía. Loida, su abuela,
su padre griego, y él fue instruido por su madre y por su abuela Loida. En él se cumple la palabra escrita que dice así en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y aquí se cumple con Timoteo, este joven que fue instruido por su abuela y por su madre. Su padre era griego, él tenía, ¿verdad?, otra forma de pensar, otra forma de creer. Entonces vemos aquí que este joven fue instruido para que él continuara y llevara, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios, para que fuera un fiel servidor de nuestro Dios. Y vamos a ver lo que dice en Hechos, capítulo 16, verso 1, 2 y 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Timoteo significa el que honra a Dios. Vemos aquí que el apóstol Pablo lo toma como su discípulo. Dios ya estaba preparando, Dios ya había preparado el corazón de Timoteo con la instrucción de su madre y de su abuela, para que le fuera también un fiel servidor de la palabra y llevar el evangelio también, acompañar a Pablo para llevar el evangelio. Y Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Desde la cárcel escribe esta carta indicando a Timoteo que no se enfrascara en las pasiones juveniles. ¿Y qué podemos pensar cuando decimos pasiones juveniles, verdad? Involucrarse en las cosas del mundo, distraerse del objetivo por el cual Dios ya le había llamado a Timoteo, que él fuera un fiel servidor, Pablo lo invita, ¿verdad?, a que enfrentara a Timoteo, ¿verdad?, con valentía ese ministerio que él iba a seguir más adelante. Por lo pronto acompañaba al apóstol Pablo, pero después él iba a seguir ese ministerio y él tenía que tener ese valor, esa seguridad, que no se enfrascara como quizá en este tiempo los jóvenes quizá les llame más involucrarse en las cosas del mundo, como es enfrascarse quizá en una carrera terrena, en una preparación terrena. No es malo que el joven tenga una preparación terrena, que tenga una profesión. Lo malo es que se distraiga y que quizá por esa profesión o por el trabajo se desatienda de las cosas espirituales. Y ese es el encargo que hace el apóstol Pablo a Timoteo, que él no se enfrasque con los afanes del mundo, con los asuntos del mundo, con los afanes de la vida, sino que él siguiera la justicia, la fe, el amor, la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Esta era la invitación el propósito de esta carta que envía a Timoteo, que desechara las cuestiones necias e insensatas, que no entrara en discusión, porque sin duda alguna en aquel tiempo había personas que creían quizá diferente o que torcían la palabra de Dios, enseñaban equivocadamente, daban falsas enseñanzas. Vemos aquí que
había dos personas que predicaban que la resurrección ya había sido. Entonces, como esta enseñanza pues desorientaba a los creyentes de aquel tiempo, entonces aquí vemos que Timoteo pues iba a enfrentar a estas personas que tenían esas malas enseñanzas, esas enseñanzas falsas. Y Pablo, ¿verdad? No solo le habla a Timoteo, sino ahora también nos habla a nosotros, que debemos de tener cuidado con esas falsas enseñanzas y que debemos ser fieles a Dios. Ese era el encargo principal del apóstol Pablo a Timoteo, que fuera fiel, que fuera valiente, que su fe siempre fuera fortalecida, que no se distrajera. Él tenía que enfrentar desafíos ante las falsas enseñanzas. Él tenía que seguir con valor el camino que Dios ya le había trazado, porque Dios ya había puesto en el corazón de Timoteo que le iba a ser un fiel servidor. Ese joven que pues sin duda alguna fue preparado muy bien por su abuela y por su madre. Y el apóstol Pablo le dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, que nada de lo que sea de contienda, que sea de controversia, que sea de que no lleva ningún beneficio, que no tiene ningún beneficio, no nos lleva a nada bueno, porque el que está actuando en contienda, que es contencioso, no va a tener ningún beneficio, no va a tener ninguna enseñanza positiva, sino al contrario, va a tratar de desequilibrar la enseñanza, va a tratar de distraer. Entonces, pues a veces vemos que sí hay hasta este tiempo hay contiendas con la enseñanza, porque hay muchos puntos que las personas a veces quieren como que borrarlas de la palabra de Dios, pero no se puede porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces nosotros no podemos ni quitar ni aumentar, no podemos, sino tenemos que enseñar conforme a la palabra, conforme a lo que está escrito. ¿Cómo? Dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, no vamos a tener esas acciones de contienda, de estar pleiteando. No lo vamos a hacer porque el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad. Y en nosotros no va a entrar esa ira, ese enojo. Al contrario, vamos a tener ese Espíritu Santo, el cual nos va a dar esa paciencia, esa mansedumbre, el que nosotros respondamos con amabilidad, que corrijamos con amabilidad, con amor, con mansedumbre, para que los que se oponen pues vean que no tenemos la misma naturaleza de ellos de contienda, porque la palabra de nuestro Dios no es para contender, no es para que no está en discusión. Dice el verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debemos de ser aptos para enseñar, debemos de tener esa vocación, debemos de ser restaurados, debemos de tener el Espíritu Santo para que esas personas, viendo estos frutos del Espíritu en nosotros, también, quizá ellos también, los que se oponen puedan entender y puedan ser liberados del lazo del engañador. Dice, y escapen del lazo del diablo,
en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces, pues a nosotros nos queda que tengamos ese Espíritu Santo para que pueda guiarnos a toda verdad, para que, así como el apóstol Pablo invitaba o le decía por medio de esta carta a Timoteo cómo debería de comportarse, cómo debería de enfrentar esas situaciones que quizá no era nada fácil en aquel tiempo, porque él iba a enfrentar a aquellos opositores, empezando porque pues él era de padre griego y pues los judíos eran personas muy tajantes, personas que quizá no iban a estar de acuerdo en que él fuera una persona que enseñara, una persona que llevara la palabra. Quizá no lo iban a aceptar, y por eso es que él también, pues Timoteo, es circuncidado para cumplir la ley de aquel entonces de la circuncisión, para que él pudiera llevar a cabo ese ministerio, para que él pudiera llevar la palabra. Y así fue. Él fue acompañante del apóstol Pablo en diferentes lugares, llevaban la palabra. Y ya cuando el apóstol Pablo está encarcelado, pues le encarga, le hace este sexto encargo: huir de las pasiones juveniles y seguir al Señor. Que él se mantuviera en esa fe, en ese amor, con ese corazón dispuesto a servir a nuestro Dios. Y también es la misma invitación que nos hace también a nosotros en este tiempo, que huyamos de las malas decisiones, que no tomemos malas decisiones, quizá porque escuchemos otra forma de enseñar, quizá porque a veces escuchamos y hasta quizá dentro de nuestra misma iglesia que decimos la ley ya no, la ley ya quedó abolida, el sábado ya no, tampoco. Entonces son algunos puntos, son ejemplos de algunos puntos que quizá por esos puntos pudiera haber debates quizá hasta en nuestras mismas congregaciones, pero debemos de tomar todo esto con sabiduría. Debemos de corregir, ¿verdad?, a las personas que traen estas ideas, de corregirlas para que los que se oponen se arrepientan. Lo debemos de hacer con amor, con mansedumbre, con templanza, y que nosotros siempre sigamos con ese amor, así como Timoteo fue un fiel servidor, discípulo del apóstol Pablo y un fiel servidor de nuestro Dios. Siguió con ese amor, con esa entrega. Sabía lo que se iba a enfrentar. Quizá hubo momentos en que tuvo temor, pero Dios le fortalecía cada día. Dios le fortalecía. Y algo claro que también es para nosotros en este tiempo, que no nos debemos de enfrascar en las cosas del mundo, en los afanes de la vida, que debemos de poner en primer lugar a nuestro Dios, porque Él en su inmenso amor y misericordia cada día nos guía por medio de su palabra, cada día nos está enseñando, nos está instruyendo. Entonces nosotros debemos dice, el acercarse con mansedumbre es el único enfoque que puede llevar a una persona al arrepentimiento. Discutir y pelear con ellos solo les alejará más de la iglesia. Somos culpables del mismo error que ellos han cometido si nosotros seguimos ese juego, claro, si nosotros seguimos esa discusión, si nosotros seguimos
cayendo en la enseñanza o en el juego de algunas personas que están enseñando mal, pues no lo debemos de hacer. Porque aquí el subtema, falsos y verdaderos maestros en la iglesia. Entonces, esto pasaba desde aquel tiempo. Desde aquel tiempo también habían falsos y verdaderos maestros en la iglesia. Entonces, por eso es la preocupación del apóstol Pablo al encargarle a Timoteo de huir de las pasiones juveniles y seguir al Señor, seguir la paz, el amor, la mansedumbre y hacer y seguir la obra conforme a la voluntad de nuestro Padre. Fue un joven muy entregado a la obra. Entonces, así también nosotros debemos de mantenernos siempre atentos a lo que la palabra de nuestro Dios nos indica, que debemos también nosotros siempre estar dispuestos, que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen. Y quizá Dios les conceda arrepentirse y retomar el camino. Es la invitación también para cada uno de nosotros en este día, que debemos honrar a nuestro Dios con nuestra conducta, con nuestra forma de dirigirnos a nuestros hermanos, con respeto, con amor, para que también ellos vean esa restauración en nuestras vidas, vean ese amor, esa mansedumbre, esos frutos del Espíritu Santo, porque es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida cuando ya está restaurada, cuando ya está transformada. Tenemos esa entrega, así como ese joven Timoteo. Es la invitación de nuestro Dios en este día. Paz a vosotros, amados hermanos.